Amados hermanos de MR, buenas noches. La gracia y la paz del Señor Jesucristo se mantenga controlando sus mentes y sus corazones. Agradecidos con ustedes, mis hermanos, por su fidelidad al Señor y al ministerio de la reconciliación, y por la obediencia y por la fe al creer que Dios puede utilizar a este siervo inútil para hablarles en esta noche. Gracias, amado pastor, por permitirme ejercitarme. Cada vez que uno se somete a preparar una predicación, uno recibe de primero fortaleza, recibe gozo, recibe confrontación, recibe exhortación y corrección de parte del Espíritu Santo. Así que lo que hoy vamos a hablar es lo que el Señor me ha dado en los últimos 2 días, y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 11. Confiamos en que Él siempre está aquí en el ministerio, Él siempre está hablando, y que cuando son las 8:01, Él seguirá hablando. Mateo capítulo 11, vamos a empezar desde el versículo 7. Versículo 7. Mientras lo va buscando, el día domingo, el Señor empezó un tema que el pastor tituló "Los valientes arrebatan el reino de Dios". Primera parte, el hermano Jairo, el Señor lo utilizó también de una manera excelente el día miércoles para hacerle seguimiento. Y yo me sentí compelido a lo mismo. Cuando me crucé con el pastor, le comenté, le dije: pastor, ¿voy con la segunda parte de los ancianos o trato de darle seguimiento a este tema? Vete por aquí, por este tema, y lo de los ancianos más adelante seguimos cubriéndolo. Entonces, por eso la cita. Mateo 11:7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Este es de Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y aquí está el centro del mensaje. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De aquí se desprende el título de la primera y la segunda parte, y aunque este tiene relación con las 2 primeras partes, los que están tomando notas pueden colocar como título: esforzándonos por entrar en el reino de Dios. Esforzándonos por entrar en el reino de Dios. Hermano, ¿y por qué el título si no habla de ningún esfuerzo el capítulo, el pasaje, la porción que usted acaba de leer? Bueno, hay una porción paralela a esta que tú la encuentras en Lucas. Quiero que me acompañen a Lucas y verán de dónde sacamos el título. Lucas capítulo 16. ¿Me confirman con un amén cuando estemos en Lucas capítulo 16? Verso 16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan, el mismo del que se estaba hablando en Mateo 11. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos ¿qué? Se esfuerzan por entrar en él. Este término esforzarse, el verbo esforzarse, si tú lo buscas en el original, es el mismo que en el otro pasaje de Mateo 11:12 se traduce como arrebatar. El mismo verbo en el original. No vamos a decir cómo se pronuncia en griego, porque no nos interesa el griego en este momento, sino lo que significa en español. Esforzarse y arrebatar, allá en el otro pasaje que leímos, es sinónimo de arrancar por la fuerza algo, de dar un tirón,
de tomar o de apoderarse de algo usando la fuerza. Repito, este término esforzarse significa en el original arrebatar algo, arrancar, dar un tirón, tomar o apoderarse de algo por la fuerza. Ahora, hay pasajes que asumen que hay gente entrando en el reino de los cielos. De hecho, tú y yo ya entramos. Cristo nos dio entrada a través del nuevo nacimiento. Lo que hay veces no asumimos y no aceptamos es que aunque esto es por gracia, hay un esfuerzo que está involucrado. Y parece que en nuestra mente no pudiésemos reconciliar las dos ideas de la gracia con el esfuerzo. Pero eso es lo que dice la palabra. Estamos en Lucas 16, ¿cierto? Devuélvete un tantito y verás que la idea de que hay que esforzarse en la gracia es bíblica para poder entrar en el reino. Hermano, pero no es gratis. Sí, es gratis. Entonces no hay que esforzarse. No, también hay que esforzarse. La Biblia está llena de cosas que parecen paradójicas o contradictorias, pero no es así. 13, vamos desde Lucas 13 del 22 en adelante. Es una porción bien conocida, pero verás la idea del esfuerzo aquí. Dice, verso 22, el capítulo 13 de Lucas. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, escucha lo que les dijo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y ¿qué pasará? Y no podrán. Se requiere de un esfuerzo, se requiere de violencia. Y ahorita vamos a entender mejor el concepto de violencia en esto del espíritu y para poder entrar. Vamos a leer hasta el 30. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros, o sea, últimos, que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces aquí está encapsulada la idea de que hay que esforzarse. Vamos a reforzarla con este concepto bíblico con dos pasajes más. En días pasados el Señor estaba hablando de la pusilanimidad, de la cobardía, del miedo. Y escucha este consejo o este mandamiento más bien en boca o en la pluma del apóstol Pablo. Vete a la primera carta a los Corintios capítulo 16. Primera a los Corintios capítulo 16. Y ya en algo que se llama las salutaciones finales, después que Pablo escribe la carta, mira lo que dice el verso 13. Primera a los Corintios capítulo 16, verso 13. Dice, velad, o sea, vigilad. Estad firmes en la fe. Portaos como varonilmente. O sea, sé hombre. Y esforzaos. Ahí está. Esforzaos. Esto lo tenía claro Jesucristo, lo tenían claro los apóstoles. Y hay veces nosotros como discípulos del Señor parece que lo perdiésemos de vista. Pero esta noche el Señor está aquí para afianzarnos en esta verdad. Vamos a la última evidencia bíblica en cuanto a esto de que el esfuerzo en la gracia es algo que se espera, se demanda y se espera. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Es bien conocido, pero es bueno que nosotros de tiempo en tiempo leamos y veamos con nuestros propios ojos
lo que normalmente escuchamos con los oídos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo escribiéndole a Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, relájate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bien, creo que la idea quedó clara de que esto es bíblico. Esto que se espera de nosotros es bíblico, aunque ya no estemos bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de la gracia. Hay esfuerzo de parte nuestra. Y esfuerzo quiere decir aplicar fuerza, aplicar potencia. Y de ser necesario de manera violenta. Se espera diligencia de parte de nosotros. Devuélvete a Mateo 11. Y vamos a centrarnos en el 12. 11, 12. Que fue la lectura inicial. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Este es uno de los pasajes, mientras leía, los comentaristas que previamente han estudiado esto, coincidían en que era uno de los pasajes más difíciles de interpretar. ¿Cómo así? Que sufre violencia, pero son los violentos los que lo arrebatan. Entonces alguien ponía varios ejemplos. Era cierto, desde Juan el Bautista, cuando se empieza a predicar el evangelio, que ya no se predica ley, sino evangelio, cada mensajero del evangelio era víctima de ataques violentísimos. Ustedes recuerdan cuál fue el final de Juan el Bautista, ¿cierto? Por predicar. ¿Cómo terminó Juan? Sin cabeza. Por denunciar el adulterio de, creo que Herodes. Se le pidió la cabeza y fue muerto violentamente. Pero antes de que fuese muerto, las multitudes iban hasta el Jordán. Igual ocurrió con Jesús. Cuando había predicación de parte de Jesús, la gente se esforzaba. La gente hacía violencia, la gente lo apretujaba. ¿Recuerda cuando Jesús fue apretujado una vez? Había violencia de parte de aquellos que buscaban el mensaje. Pasaban hasta hambre. Jesucristo en cierta ocasión tuvo que multiplicar panes y peces porque la gente estaba decidida a encontrar el mensaje y lo buscaba con ahínco, con diligencia, con violencia, con esfuerzo. Así le tocara pasar hambre, así le tocara caminar largas distancias, así le tocara soportar empujones, codazos, apretujones, pisones. Pero también estaba el tipo de violencia del que hablamos, del que fue víctima Juan el Bautista, del que era víctima Pablo. Cada vez que Pablo predicaba había algo que después de su predicación venía un ataque violento. Lo apedreaban, le daban con varas, lo expulsaban, lo daban por muerto. O sea, parece que este mensaje siempre fuese acompañado de ataques violentos. Y para eso hay que estar preparados. Nosotros nos hemos perdido eso de vista porque hay libertad de culto en esta época. Nosotros tenemos ciertas libertades para predicar. Pero si eso fuese quitado, ¿estamos nosotros preparados para sufrir la violencia de la que hablan las Escrituras? Bien, esa es la violencia que sufre el reino. Ahora, ¿cuál es la violencia de aquellos que lo arrebatan? Obviamente nosotros no podemos ser vencidos por el mal, sino que tenemos que vencer con el bien, tenemos que vencer el mal. O sea, no se espera el mismo tipo de violencia de nosotros. La segunda parte de este versículo habla de un tipo de violencia, es decir, el mismo ahínco, la misma determinación con la que aquellos que se oponen al evangelio lo atacan, la debes tener tú y la debo tener yo para apropiarnos de las riquezas del reino. Y ahora me voy a explicar un poquito mejor si el Espíritu me ayuda. Pero todo el que se opone al evangelio lo hace con determinación, con ahíncos, llámese Herodes, llámese Saulo de Tarso, llámense los fariseos, llámense los escribas, llámense Caifás. Sean gnósticos, agnósticos, ateos, todos con violencia atacan el reino. ¿Qué se espera de nosotros? Que mostremos esa misma determinación, pero a la inversa, para asirnos de las verdades poderosas del reino. Eso se espera de nosotros. Y el que lo hace, solamente el que lo hace podrá arrebatar el reino, podrá entrar.
Ahora, quiero centrarme en dos de nuestros enemigos. Quita a Herodes, quita a Saulo de Tarso, quita a los fariseos. Y te voy a hablar de dos enemigos que aquí en el ministerio son muy estudiados y que atacan el reino con violencia a las 24 horas del día. No dan tregua. Vamos a ver lo violento que son esos dos enemigos. Y vamos a ver también con qué tipo de violencia tenemos nosotros que enfrentarlos para poder arrebatar el reino de los cielos. El primer enemigo tú lo conoces. Aquí se ha dicho que se tiene plenamente identificado. ¿Tú sabes a qué me refiero, cierto? La carne. Vamos a ver primeramente la violencia de la carne al oponerse a las cosas del reino. Vete a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Te voy a dar tres ilustraciones o tres descripciones que bíblicamente se hacen de la carne para que veas tú lo antagónica, lo violenta que es para con el reino. Verso 16 del capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es, diga, contra. Ahí hay enemistad, ahí hay violencia, ahí hay guerra, ahí hay contienda. Es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí se ha dicho que si la carne no respeta al Espíritu Santo, no respeta a Dios, te va a respetar a ti y me va a respetar a mí. Es agresiva, es violenta contra el reino. Escucha esto y ahorita te digo dónde está para ganar tiempo. Y verás la descripción de lo antagónica y agresiva que es la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí está verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Diga enemistad. Ahí hay choque, ahí hay violencia, hay confrontación, enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, esta cita, Romanos 8 del 6 al 8. Podría citar muchos versículos más que describen lo violenta y lo agresiva que es la carne contra los intereses del Espíritu Santo, o sea, contra los intereses del reino de Dios. Pero vamos a citar una sola más y quiero que vayas a ella. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 11. Lo que dice el verso 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, diga abstengáis, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando tú hablas de batalla, hablas de violencia indiscutiblemente, hablas de lucha, hablas de confrontación, hablas de muerte. Los deseos carnales que batallan contra el alma, mira cómo lo hace, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bueno, queda probado lo agresivo y lo antagónico, lo violento contra los intereses del reino, que es este primer enemigo del que estamos hablando, la carne. Ahora, ¿cómo le respondes tú? Tú respondes igualmente con violencia. Violencia de otro tipo. Ahora, ¿cómo se le hace violencia a la carne? Tomas un machete, sacas una rula, tomas dos piedras en la mano. No, mira cómo se le hace violencia a la carne. ¿Cómo se le responde? Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, 27. Y si estás anotando, anota también primera a los Corintios 9, 25. Y tenlo ahí. Mateo 5, 27. ¿Estamos allí? Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa es una de las obras de la carne. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mira la agresividad con la que tienes que tratar tú a la carne. Mira la violencia que tienes que mostrar. Verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es
que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, está hablando de violencia física. Tengo que coger un machete y tengo que cortarme la mano, tengo que coger un cuchillo y sacarme el ojo. No. Es un lenguaje simbólico, pero no por eso un lenguaje débil o blando. Es fuerte. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Si con esos ojitos que Dios te dio, tan bonitos que tienes, tú estás pasando tiempo viendo cosas groseras que no debes ver, estás en peligro. Y tienes que cortar con esas cosas. Tienes que cortar porque es mejor que cortes con eso a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si con esas manos preciosas que Dios te dio, estás haciendo cosas que tú sabes que ofenden y desagradan a Dios, es mejor que cortes con eso ahora que estás a tiempo, ahora que estoy a tiempo si fuera el caso. Porque es mejor que cortes con eso, con que te produzca placer o lo que tú quieras que te produzca, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es agresivo. Hay hábitos que personas han cultivado por años. Y el efecto que produce intentar dejarlos es como si te amputaran o si te cercenaran una parte de tu cuerpo. Y la gente lo intenta, pero yo he ayunado, yo he orado, yo he gemido, he llorado, esto, lo otro, y vuelvo y caigo a lo mismo. Tal vez por el espíritu se necesitan niveles más fuertes de violencia y de radicalismo. No en tus propias fuerzas, digo por el espíritu, es el que concede el verdadero arrepentimiento. Entonces mira el tipo de violencia que se requiere, el tipo de esfuerzo que se requiere para cortar con todo aquello que se opone a los intereses del reino. Yo te dije que buscara primero los Corintios capítulo 9, ¿cierto? 25, leemos hasta el 27, y verás el mismo lenguaje de violencia, de agresividad contra los enemigos, en este caso en particular contra el enemigo que se llama la carne, el enemigo del reino. Dice, vamos a leer desde el 24, estamos allí, primero los Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, diga lucha. Hay confrontación, hay violencia, pelea. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera, ¿qué? Peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira el nivel de agresividad y de violencia para no ser eliminado de la carrera y de la pelea. Él golpeaba su cuerpo, hermano, y es en un sentido físico que él estaba hablando. Él se laceraba, como en cierta población del Atlántico. ¿Era eso lo que hacía Pablo? No. La clave está en el verso 25 cuando dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Golpear tu cuerpo es no proveer para los deseos de la carne, decirle que no a ese apetito que tú tienes, decirle que no a la lujuria, decirle que no a la ira, decirle que no al miedo. Eso es como un golpe al cuerpo. Hermanos, y los que pelean con la ira y los que pelean contra los celos y los que pelean contra la lujuria saben que es fuerte la pelea. Tan fuerte como si recibieras una golpiza física. Te la tienes que propinar tú mismo. Ese es el nivel de violencia que se requiere para poder entrar, arrebatar el reino de los cielos. Y mira el nivel extremo, para que no quede duda, el nivel extremo que se requiere. Colosenses capítulo 3. No solamente se pide que te cercenes esos deseos, que los cortes, esas prácticas y esos hábitos ocultos que te abofetean en la intimidad. No solamente se te pide que golpees tu cuerpo absteniéndote de satisfacer los deseos, de que no proveas para ellos,
sino mira lo que se te pide en Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice, ¿qué dice? O sea, mata, asesina eso, mátalo. Eso es violento. Haced morir, pues, pero no al vecino que te pone el picó, no al jefe que de pronto te habla fuerte. No. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos. Mira contra qué pelea y a quién tienes que matar o a qué tienes que matar. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, diga ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, vulgaridades. Hay gente que le cuesta dejar la vulgaridad. Y como dice nuestro pastor, aquí manejan cierto vocabulario, gracia y paz. Algunos dicen todavía Dios te bendiga, que no está malo. Como se nos ha enseñado, es una bendición sacerdotal. Dios te guarde, pero en la calle, en la casa se nos zafa la cadena. Y hay algunos que todavía manejan palabras deshonestas. Hay que hacer morir eso. ¿Qué tipo de muerte? ¿Cómo se le da muerte a eso? ¿Cómo? Es una muerte de las más violentas. ¿Tú la conoces? Aquí se ha hablado. Vete a Marcos capítulo 8. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Este es Jesús hablando. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo que Pablo decía que había que abstenerse de aquellos deseos. Es lo mismo. Niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz y sígame. La muerte es a través de la cruz. Hay que crucificar todo eso. No hay otro tipo de muerte para la carne sino la cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Tendrá acceso al reino de los cielos, al reino de Dios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Algunos de ustedes dirán: hermano, pero si usted supiera con lo que yo batallo, es tan grueso que no lo puedo contar porque me avergonzaría. Y yo he intentado todo esto que usted dice aquí. Yo me levanto de mañana y por la fe crucifico esto. Me considero muerto al pecado. Y lo intento y vuelvo y caigo. Lo intento otra vez y vuelvo y caigo. Bueno, la noticia es: síguelo intentando. Si estás vivo y si estás en pie, síguelo intentando. Sigue esforzándote. Y un día por el Espíritu Santo podrás decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay veces en lo recio de esta pelea, como no te puedes justificar a ti mismo, la más fácil es asumir la del cobarde. Señor, llévame, mátame. Tú lo has dicho. Mátame, Señor, yo te he fallado tanto, mátame. Pero es una forma como uno de justificarse y de decirle, de impresionar a Dios. Oh, ahora sí va en serio, porque está deseando la muerte. Pero no, Dios quiere que te sigas esforzando en su gracia, no en tus propias fuerzas, sino en su gracia. Y un día alcanzaremos la estatura y se podrá decir: lejos esté de mí gloriarme, como dijo Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay esperanza si uno no renuncia a este tipo de violencia, si tú no renuncias a seguir batallando contra tus deseos, contra la carne, contra lo que te avergüenza. Y un día podrás tú ver al mundo, sus deseos, sus pasiones, sus modas, la farándula, y ver un muerto. Eso es lo que quiere decir: el mundo me es crucificado a mí. Tú ves, en el mundo hay un muerto. Tú no cuentas con nada del mundo. No cuentas con las parrandas de fin de año que hacen en tu empresa, que tiran la casa por la ventana. Eso a ti no te da ni frío ni calor. Porque tú lo que ves ahí es muerte. Y ellos tampoco cuentan contigo, porque ya los compañeros te miran y dicen: ojo con los chistes doble sentido, porque ya con el hermano Esteban no contamos. Guárdate cómo hablas delante de él.
No, ya con él no contamos para ir donde las chicas. Porque el mundo ve en Esteban un muerto, lo ve crucificado al mundo. Hermano, pero yo veo eso tan lejos de mí. Yo todavía paso por cierta avenida aquí de Barranquilla y a mí se me van los ojos por la música, por entrar a cierto lugar donde está sonando tal y cual música. Bueno, sigue peleando, sigue batallando, sigue esforzándote. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Ahora, hay algo que quiero aclarar, porque son dos los enemigos, ¿cierto? Es cierto que el enemigo número uno puede llamarse la carne, pero no es el único que tenemos. Y quiero en esta noche que consideren algunos los que están peleando con lo que estén peleando, que tal vez hayas descuidado a tu otro enemigo y nada más estés peleando contra la carne, estés teniendo cierta medida de victoria, pero no la victoria completa porque no estás enfrentando al otro enemigo. Y el otro enemigo es Satanás y sus demonios. Altamente violentos, altamente agresivos, estorban a aquellos que quieren entrar al reino. Le hacen oposición, no descansan, no duermen. Te analizan, te hacen inteligencia, te estudian, saben lo que te gusta, saben cuáles son tus debilidades, saben cómo tentarte, saben cómo hacerte caer. Son violentos, sí, altamente violentos. Es cierto que ellos hacen hasta donde el Señor les permite, pero eso no les quita lo violento. Eso no les quita lo agresivo. Y si Dios no le pusiera restricción y frenos, ya nos hubieran matado a todos nosotros. Porque a eso es a lo que ellos vienen. Vete a Juan capítulo 10. Hermano, yo creía que me iba a dar alivio con esto de la carne y ahora me va a encimar otro enemigo más. No, yo no te lo estoy encimando. Esta es la realidad de las Escrituras y de la vida del cristiano. Y tenemos que aceptar estos términos porque así está la situación y tenemos que seguir peleando. Juan capítulo 10, verso 10. Hablando de Satanás, dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Oye, en los hurtos habrá alguna medida de violencia. En algunos hurtos más que otros, ¿cierto? Si te alan la cartera no te la alan con delicadeza. Es violentamente. Si te van a arrancar el celular, te estrujan, te tiran al suelo. Matar conlleva violencia y destruir. Pero mira lo que dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira el corte del carácter de tu enemigo y de mi enemigo. Juan capítulo 8, devuélvete 2 capítulos al verso 44. Verso 44, Jesús hablándole a los fariseos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué? Homicida, violento desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos dos enemigos son los que más violencia le hacen al reino, a los intereses del reino. Tu carne, con sus obras, y Satán y sus demonios. A Juan se le dio bastante revelación de Satanás, porque estos dos pasajes vienen de Juan, pero vamos a Apocalipsis, que también lo escribió Juan, y vamos a leer una buena porción de la palabra, para que veas la guerra a la que tú estás expuesto día y noche. Y yo también. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Dice, después hubo una gran batalla. Mira que no dice una batalla. Una gran batalla, ¿dónde? Es en el cielo donde se sufre violencia, en el reino de los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, entiéndase Satanás y sus demonios, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero mira para los moradores de la tierra, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con poca ira. Violento el tipo, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y el último versículo, el 17, que es donde me quiero centrar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, violenta guerra, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Mira quiénes son. Contra los que él está haciendo guerra: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Estás tú ahí, en ese grupo? O sea que tenemos guerra, no tenemos otra opción, tenemos que aprender a pelear. No nos queda de otra. El Señor nos ha entrenado a batallar contra la carne, es cierto. Pero ha sido mi experiencia en los últimos meses, y yo creo que la experiencia de más de uno aquí, si no de todos. El Señor ahora está poniendo el énfasis en el segundo enemigo, porque sabe que nos falta todavía. Y Él está adiestrando nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra, porque nos toca pelear. No hay de otra, mi hermano. Dile al que está a tu lado: no hay de otra. Tienes que aprender a pelear. Hermano, y lo importante de aprender a pelear es porque a ambos enemigos se les vence de manera diferente. A la carne tú tienes que crucificarla, ¿cierto? Pero tú a un demonio no lo puedes crucificar. Al demonio hay que echarlo fuera. Si tú intentas echar fuera la carne, no vas a poder. Porque tú te levantas con él, te acuestas con ella y te levantas con ella. Allá tienes que crucificarla. Entonces tenemos que entender a qué enemigo nos estamos enfrentando. O si nos estamos enfrentando en un momento dado a una combinación o a una alianza de los dos. Yo he entendido aquí en los últimos meses, mis hermanos, a través de la predicación y de las experiencias que yo he tenido en mi vida personal y en mi vida espiritual, que esto sí es una universidad. Cuando yo llegué al ministerio, yo encontré el énfasis en la lucha contra la carne, en un punto álgido. Y yo aprendí cosas que yo nunca había escuchado en ninguna otra congregación. Y yo aprendí a vencer cosas que me avergonzaban. Porque yo venía de un extremo donde se demonizaba todo. Todo estaba lleno de diablo. Y mientras tú estés en ese extremo, tú no asumes responsabilidad de tus actos, tú no asumes responsabilidad de tu naturaleza carnal y siempre vas a ser vencido. Y el Señor nos llenó y nos llenó y nos llenó y nos capacitó y vencimos muchas cosas. Pero yo ahora veo hacia atrás y miro, estábamos en el módulo o en el semestre donde se nos estaba enseñando a pelear con la carne. Y en esos momentos yo predicaba y yo hasta hacía sorna y hacía broma de los hermanos que están en ese extremo todavía. Y hoy me toca arrepentirme. Yo me he arrepentido delante del Señor. Porque esto de los demonios es serio. Ahora es como si hubiéramos entrado en otro. Así lo siento yo. Ustedes están en todo su derecho de discrepar, pero así ha sido mi experiencia en los últimos meses. Ahora el Señor me está diciendo: estás en otro módulo, estás en otro semestre. Ahora te voy a enseñar a pelear contra el diablo. Yo permitía que te burlaras de él y que hicieras sorna en las prédicas y todo, pero ahora te voy a enseñar el rigor de la batalla con él y lo violenta que es la guerra, para que aprendas a respetar. El único en la Biblia que se burló de una potestad o de un diablo, de un demonio, fue el profeta Elías.
Cuando enfrentó a los 450, creo que profetas de Baal, y él se burlaba y hacía sorna y decía, está durmiendo, griten más fuerte, de pronto viene de camino. Pero hay una línea donde él dice, Señor, antes de que el Señor respondiera con fuego, tú sabes que todo esto lo he hecho por mandato tuyo. Y yo le reconocí al Señor, tú a mí no me mandaste que me burlara del mundo espiritual. Y yo lo he hecho. Y ahora estoy sintiendo el rigor. Y esto no es para asustarte porque de pronto tú estás sintiendo el mismo rigor y estás peleando contra cosas que tú dices, pero no me funcionan las armas que yo he usado tradicionalmente aquí en el ministerio para pelear con la carne. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me funciona? Porque no estás peleando con la carne, estás peleando con el diablo ahora. Es de los momentos más difíciles que yo he vivido en mi vida cristiana desde que estoy aquí en el ministerio. De lo que te estoy hablando. Ahora, ¿cómo se enfrenta al diablo? Tal vez no haya tiempo hoy, pero lo que te quiero ilustrar, quiero traerte conciencia de que aparte de la carne hay entidades espirituales que parece que se especializaran en inflamar las obras de la carne. O sea, si tú eres celoso como obra de la carne, tú puedes crucificar eso y vences, pero si tú eres celoso compulsivo, que nada te aplaca, que nada te calma, considera que puedas estar siendo oprimido por un espíritu de celos. Vamos a Gálatas para que veas que esto es una obra de la carne, pero también es un espíritu. Y tienes que aprender a pelear con los dos. Gálatas 5, verso 19. Lo que dice aquí. Tú lo conoces, pero hay que leerlo. Dice, y manifiestas son las obras ¿de qué? Que son adulterio. Eso es una obra de la carne. Fornicación, inmundicia, diga inmundicia, lascivia. Esos cuatro, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, están dentro del grupo de la inmoralidad sexual. Toda perversión sexual, toda fantasía cabe aquí en estos cuatro. Todo invento de la carne cabe allí. Póngale el nombre que usted quiera, pero son cosas que son innombrables. Pablo dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Esto es una obra de la carne. Quédate con inmundicia. Idolatría, verso 20, hechicerías, enemistades, pleitos, diga celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? Estas son las cosas que hacen violencia contra el reino de Dios. Que hacen que el reino de Dios sufra violencia. Estas cosas. Obras de la carne. Diga, esto no es un demonio, esto es una obra de la carne. Y se pelea crucificándolo. Pero hay demonios de celos. Vete a Números capítulo 5. Números capítulo 5, verso 11. No vamos a leer todo el contexto, solamente quiero señalarte que hay un espíritu de celos. Dice... Números están en el Antiguo Testamento. Uno de los 5 libros que escribió Moisés. Números capítulo 5, verso 11. Llegamos allí. También el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere, ¿qué? Y alguno cohabitare con ella, es decir, tuviera relaciones con ella no siendo su esposo, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Mira lo que dice el 14. Si viniere sobre él, ¿qué? Espíritu de celo. Y tú podrías decir, no, esa es la actitud del celoso. No, pero es un espíritu. Y tuviere celos de la mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Bueno, y ahí sigue la prescripción que no nos interesa ahora. Quería solamente que vieras que hay un espíritu de celos. Ahora, tú sabes que la mentira es una obra de la carne, ¿cierto? Efesios 4 dice que hay que desechar la mentira, ¿cierto? Desechando la mentira, y tú tienes que vestirte del nuevo hombre que fue creado conforme a la verdad, a la justicia. Mentira como obra de la carne, pero también hay un espíritu de mentira. Creo que con este termino, vete a
primer libro de Reyes, también en el Antiguo Testamento. Y el Señor nos va a descorrer las cortinas de lo que pasa en el mundo espiritual. Primer libro de Reyes. Vamos a empezar desde el 19. No tenemos tiempo para dar el contexto, pero quiero señalarte que aparte de la mentira como obra de la carne, hay un espíritu que se especializa en mentir y en inflamar la mentira en el que es mentiroso. Un espíritu de celos que se especializa en inflamar los celos en el que es celoso por su naturaleza carnal. Primero el libro de Reyes, capítulo 22. Estamos allí. El verso es el 19. Este es un profeta hablando, dando una palabra. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá? Diga, inducirá. Eso es lo que hacen los demonios. Los demonios te inducen a hacer lo que no te conviene. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. ¿Quiénes decían de una manera y de otra? El ejército de los cielos, seres espirituales. Y miren quién salió. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu ¿de qué? En boca de todos sus profetas. Y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Un solo espíritu se apoderó de la lengua, de la mente y de la lengua de 450 profetas. Si tú lees el contexto. O sea, no es de subestimar. Un solo ente de esto puede dominar la lengua de 450 profetas. No es la mentira como obra de la carne únicamente, es el espíritu de mentira. Vamos a Marcos capítulo 1. ¿Recuerdas que dentro de las obras de la carne que leímos en Gálatas, yo hice énfasis en dos obras, en los celos? ¿Y quién recuerda cuál fue la otra? Dilo, mi hermana. La inmundicia. Y estaba dentro de los pecados sexuales. Marcos 1:21. Inmundicia. Repita, inmundicia como obra de la carne. Dice el Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Está hablando de Jesucristo. Y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, ¿qué? Espíritu inmundo. Le activaba la inmundicia de la carne. Tú podrías concluir de que este hombre, aunque venía a la iglesia, a la sinagoga, peleaba con pensamientos impuros. Tal vez peleaba con la pornografía. Tal vez peleaba con la autogratificación, con la fantasía, con el adulterio, porque era un espíritu inmundo, un espíritu de inmundicia. Que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hermanos, me perdonan por el poco tacto en manejar el tiempo, pero creo que cumplí lo que me propuse. Quería compartirte lo que siento que he aprendido en el ministerio en estos últimos meses. Hay una confrontación violenta. Y aquí se nos ha dicho a través del pastor que estamos siendo probados. Pero yo pienso que eso tiene un propósito. Y lo dice en Deuteronomio 8. El Señor es el que nos prueba para a la postre hacernos bien. Él nos está enseñando a guerrear contra todas estas cosas. Y lo bueno es que ya Él nos levantó la mano antes de empezar a pelear. Nosotros estamos un poquito retrasaditos en asimilar que estamos en una batalla. No solamente contra la carne, sino contra los demonios. Que el Espíritu nos amplíe la visión, saque la pusilanimidad de nosotros y nos enseñe a pelear la buena batalla de la fe o a seguirla peleando. Esta es la palabra del Señor que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida.
No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.